óptica del Ministerio de Transportes, y ya no abocado a ser un ministerio de infraestructura, sino un ministerio de servicios logísticos, que es finalmente el objetivo para el cual construimos la infraestructura. Entonces nosotros empezamos, ¿no?, con una situación, que ya se ha expuesto varias veces, con la competitividad por los suelos. Estamos a nivel mundial, pues, en un puesto 63, siguiente por favor, ¿no? Y tenemos, pues, dentro de la región, tenemos unos índices definitivamente bastante bajos, casi la mitad de lo óptimo que se ha encontrado, con los cuales se evalúa. Siguiente, por favor. Y bueno, teníamos ya varias evaluaciones que no se implementaban. Tenemos los principales corredores logísticos y los nodos logísticos que se han estudiado ya en años anteriores, pero con los cuales se está trabajando de una manera muy liviana. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de esto tenemos la situación también de la logística nacional, ¿no?, con casi 87 millones de toneladas que se está moviendo al año, y como ya se ha dicho, casi todo se está moviendo a través del puerto del Callao, principalmente, con una concentración que ha generado no solamente un problema logístico propio, sino también un problema a nivel local, pero también nacional. No estamos con una descentralización adecuada para poder desarrollar esto. Sí, se ha hecho grandes avances, se ha hecho buenas inversiones desde el sector privado, pero todavía no es suficiente. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros también habíamos identificado ya anteriormente, por ejemplo, que teníamos 64 corredores o carreteras que conforman la atención de estas 62 cadenas logísticas, es decir, las potencialidades, la producción de cada una de las regiones del país. ¿Cómo la podemos mover? Tenemos 62 cadenas logísticas, pero estos 64 corredores que teníamos que desarrollar, lamentablemente, cuando se da la ley de descentralización, las responsabilidades se reparten sin ningún criterio, ¿no? Gobierno regional, gobiernos municipales y el gobierno nacional. Entonces nosotros tenemos una red de carreteras de 30.000 kilómetros a cargo del Ministerio de Transportes, otra red de carreteras departamentales o regionales, más o menos la misma cantidad de 28.000, 30.000 kilómetros, que está a cargo de los gobiernos regionales, pero sin recursos. Entonces nosotros como ministerio hacemos nuestras carreteras, hacemos nuestra chamba, pero los gobiernos regionales los hemos dejado desatendidos. Es así que se había implementado ya un programa que se llama ProRegión, donde el gobierno nacional financia el mantenimiento de estas carreteras. ¿Para qué? Para bajar esos costos logísticos. El sobrecosto del transporte en el tema logístico llega casi al 36%, cuando en países desarrollados está en 12%. Si nosotros logramos, a través de la construcción de estas carreteras regionales, sacar los productos desde la zona de producción hasta las zonas de consumo, sea consumo local o sea para la exportación, si bajamos a 20%, yo creo que es bastante avance. Y ese es el trabajo que no se debe parar. Lamentablemente, los cambios políticos han hecho que este programa, por ejemplo, se paralizó en un primer momento y ahora está avanzando muy tímidamente. A pesar de que es un gobierno aparentemente descentralista, no se ha entendido el programa, y ojalá que lo recuperen en toda su dimensión. Siguiente, por favor. ¿Qué proyectos logísticos tenemos en perspectiva? Siguiente, por favor. El siguiente. En el caso, por ejemplo, como ya se ha expuesto, ¿no?, tenemos el puerto de Marcona, que se va a desarrollar, y junto con el puerto de Marcona tenemos el tren que va de Marcona hasta la zona de Andahuaylas. Esto nos va a permitir movilizar toda esa carga que está en la zona centro-sur del país y también poder movilizar a esa población. Pero no solamente eso, sino la carga minera que se puede recoger de toda esta zona que está contigua a las zonas mineras de Las Bambas, Cotabambas, toda esa zona con un gran potencial de minas que no se desarrollan justamente porque sacar los productos de ahí, con lo que tenemos ahorita de infraestructura de transporte, sería carísimo. Entonces, no se desarrollan. Desarrollando un tren vamos a tener esa oportunidad. Este proyecto ya está a nivel de perfil. Entiendo que hacia fines de año o los primeros meses del próximo año, por fin se va a terminar. Ha habido problemas como siempre y eso nos compete también acá al foro en el que estamos, a los temas prediales, a los temas de propiedad, de expropiaciones que se tienen que hacer y problemas con las comunidades. Siguiente, por favor. Igual tenemos hacia la zona norte, por ejemplo, desde Salaberry, que ya es un puerto que se está desarrollando y se está preparando básicamente para el tema de agroexportación, pero que también tenemos la potencialidad de las minas en toda la zona sur de Cajamarca, todas las minas de Galeno, Michiquillay, etcétera, que no se han desarrollado precisamente por los costos logísticos demasiado altos
y obviamente también por problemas sociales en la zona, pero que dejando, digamos, de lado esas cosas y podamos desarrollarlo más adelante, vamos a tener también esa posibilidad de generar un eje ferroviario para poder sacar esa producción importante hasta un puerto, sea el puerto de Salaberry o sea el puerto de Eten, que también los amigos de Lambayeque están reclamando. Ya viniendo más hacia el centro, obviamente tenemos ya la peor congestión, como ya hemos visto, con una carretera central, un ferrocarril central subutilizado e inconcluso, y con dos ejes principales, ¿no? O sea, un eje que va hacia el sur, que ojalá podamos recuperar ese tren macho y poder conectarnos en algún momento con ese otro ferrocarril que estamos desarrollando desde Marcona y conectarnos a través del Cusco con el ferrocarril del sur. Entonces ahí sí tendríamos un gran anillo, desarrollar esa infraestructura ferroviaria, que es la base en cualquier país. Todos los países que han desarrollado rápidamente su potencialidad económica ha sido precisamente a partir de un desarrollo ferroviario. No podemos seguir creciendo a punta de camiones, eso es imposible, en ningún lado se da. Y la necesidad de atender justamente las producciones acá en la zona sur, tenemos los dos, parte del tren Grau que le han puesto ahora, que es el ferrocarril, los dos ferrocarriles que nos unen desde Lima hasta Ica, los trenes de cercanías, y desde Lima hasta Barranca hacia el norte. Este primer proyecto ya tiene cierto desarrollo, ya se está haciendo el perfil también con algunos atrasos por problemas prediales, y el del norte, que no se le había dado la prioridad en su momento, ahora se vuelve más crítico por Chancay. Chancay es una bomba que nos va a explotar en la cara y que tenemos que empezar a correr. Así que tenemos que llegar como Estado a ponernos a la par de los privados. Siguiente, por favor. Bueno, el ferrocarril de Lima a Ica son casi 300 kilómetros, 324 kilómetros, y la idea es que incluso tenga un ramal que ingrese hacia el aeropuerto y hacia el puerto de Pisco para poder atender esa carga. Y bueno, no está considerado el puerto de Pucusana porque es un puerto pequeño que tiene un ámbito solamente de atender la logística prácticamente local en la zona sur de Lima, ¿no? Siguiente, por favor. Otro proyecto que se estaba desarrollando en el tema ferroviario era el túnel trasandino para mejorar las condiciones del ferrocarril central, pero que con la construcción de la carretera central prácticamente esto ya no va a tener usuarios. Y como bien dijo Edgar en su exposición, perdón, si es que no hay la carga, si es que no hay la masa crítica, simplemente el negocio no va. Y esto tiene que funcionar. Así que posiblemente este proyecto solamente sirva para poder desarrollar el proyecto de traer agua a Lima, que es las obras de cabecera, y que va a utilizar el mismo túnel. Así que hay que aprovechar ese estudio para traer agua a Lima, que también es urgentísimo. Siguiente, por favor. Bueno, otro proyecto que se ha presentado hace poco por parte del Ministerio, casi ya culminado, es el mejoramiento del eje ferroviario desde Lima hasta Chosica. Son dos proyectos distintos. Uno es el actual ferrocarril central, que tiene la posibilidad de hacerlo en el momento que quiera, de recuperar ese servicio de pasajeros de Chosica a Lima, pero este es otro proyecto más ambicioso con una vía exclusiva, es decir, un tren de otras características un poco más sofisticado, con pasos a desnivel, etcétera, ¿no? Entonces, este es un proyecto de más largo plazo que lo veo bastante complejo en su ejecución, precisamente porque vamos a tener que expropiar y paralizar muchos sectores súper congestionados de Lima, pero que también se tiene que hacer en algún momento si es que vamos a seguir creciendo como estamos creciendo. Siguiente, por favor. En lo que es el transporte urbano, ya todos conocemos las 6 líneas de metro, de las cuales tenemos solamente la línea 1 en desarrollo por temas otra vez de tasaciones y de predios y de liberación de interferencias, una obra que no termina de acabar nunca porque hemos hecho un contrato mal estructurado donde no hemos repartido bien las responsabilidades y muchas de las cosas que debería hacer el concesionario tiene que consultarlas con el Estado. Otras veces no le quiere hacer caso simplemente, no quiere recibir los terrenos porque hay un simple kiosco que no lo han sacado ahí. O sea, cosas tan absurdas que lamentablemente si es que no se le pone empeño, esto va a seguir, vamos a tener la línea 3, la línea 4 posiblemente y la línea 2 no termine de funcionar nunca. Pues la línea 3 sí es una línea muy importante para el tema logístico porque nos va a permitir justamente conectar la zona sur de Lima con la zona norte de Lima, pensando justamente en ese crecimiento que se va a tener a partir del puerto de Pisco y toda la potencialidad del tren de cercanía sur, con el crecimiento del norte para poder conectarnos hacia la zona de Chancay, precisamente pasando Barranca.
Y bueno, la línea 4 que va a atender todo lo que es el centro de Lima, todo lo que es la parte de la Javier Prado, etcétera, y que si la sabemos explotar como Estado y cambiando algunas normas absurdas que no permiten que el Estado sea, que tenga un componente de inversión, le podemos sacar mayor provecho, por ejemplo, a lo que son las estaciones, que en este momento prácticamente son paraderos, cuando en todos los países del mundo las estaciones son moles y te producen mucho más para poder financiar precisamente un pasaje subvencionado, porque ningún tren de pasajeros es rentable por sí mismo, tiene que tener una subvención atrás. La subvención debería salir de la, como dicen, de la misma vaca tiene que salir el cuero para la correa. Siguiente, por favor. Bueno, hacia el norte también hace años se habla de lo que es el Parque Raimondi, que era antes el Parque Industrial de Ancón, después Parque Raimondi, ahora se llama Ciudad Bicentenario. Le cambian el nombre, le cambian los colorcitos, pero sigue el proyecto ahí, ¿no? Es una zona con una alta potencialidad, con una extensión bastante interesante y donde se tiene planificado un espacio para que varios ministerios desarrollen todo lo que tengan que desarrollar. El Ministerio de Ambiente, obviamente, toda la zona verde que se tiene que conservar para que sea ahí un pulmón para la ciudad. El MTC, que va a hacer ahí sus plataformas logísticas, seguramente algún tambo para los camiones, etcétera. Estación para el tren, produce, que va a tener que desarrollar toda la parte industrial, y el Ministerio de Vivienda, que va a tener que desarrollar justamente toda esa gente que se va a movilizar para poder atender esta parte industrial y también parte de lo que se va a mover a Chancay, se va a tener que albergar en estos espacios que ojalá que los sepamos explotar de una manera adecuada. Siguiente, por favor. Bueno, estas son láminas de lo que se va a desarrollar en el parque, como ya les he dicho. Siguiente, por favor. En el Track Center de Ancón, que es lo que siempre se buscaba hace años, tener un espacio donde los camiones puedan descansar y no estén circulando por las calles del Callao y puedan salir adecuadamente. Lamentablemente el tema del tráfico desde Ancón hasta el Callao todavía sigue siendo un problema, siempre era un problema que no se podía resolver y felizmente hemos encontrado otras soluciones más cercanas, pero que tienen que complementarse, porque de todas maneras la cantidad de vehículos con este par portuario de Callao-Chancay va a hacer que se incremente por un tiempo por lo menos la necesidad de tener muchos vehículos circulando. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del espacio también se va a tener todo lo que es el patio taller para el tema del ferrocarril, del tren de cercanías, que va a ser un tren bimodal para carga y pasajeros, ¿no? Y toda la plataforma logística que conlleva todo el servicio del tren. Siguiente, por favor. Bueno, todos los servicios que se van a dar en los track center, o tambos, yo prefiero llamarle tambos porque no soy muy gringólogo, ¿no? Son zonas de parqueo, grifos, talleres, restaurantes, servicios higiénicos, zonas de carga, es decir, todas las atenciones para que el camionero esté tranquilo, pueda descansar. Es un trabajo bastante pesado movilizar este tipo de vehículos y esto es para darles una tranquilidad. Y no solamente se está desarrollando para lo que es Lima. Siguiente, por favor. Siguiente. También tenemos, por ejemplo, la misma situación que se está generando ya con Salaberry, ¿no? Zonas de congestión donde los camiones cada vez que llegan los barcos están haciendo cola dentro de las calles. Hay que darle un espacio adecuado, ya se ha buscado algunos espacios. Siguiente, por favor. En Paita lo mismo, tenemos ese problema, así que también se está buscando un espacio ya con el gobierno regional, con las autoridades locales, ya se tiene espacios donde estaban las zonas francas, por ejemplo, espacios subutilizados, poder utilizarlos para una zona muy cercana al puerto, tener ahí los camiones esperando y no tengan esos problemas de inseguridad y todo lo mismo que vemos en el Callao se replica en los puertos del país. Siguiente, por favor. En el caso de Hilo, lo mismo, es una zona de muelles absorbida por la ciudad, que obviamente tenemos que darle las condiciones para que haya estas facilidades y, como digo, o sea, todos esos temas de robos, etcétera, que hacen que los tenga que asumir ahorita el transportista, con lo cual, para darse la seguridad o comprar un seguro, ellos encarecen la tarifa, lo podemos bajar si es que estamos en condiciones adecuadas. Siguiente. Bueno, y como les dije, la gran bomba que va a mover todo, Chancay, ¿no? Que es un proyecto casi de 1.300 millones, ¿no? Que se va a desarrollar en una primera etapa para casi una tercera parte de lo que se mueve, o un poco más tal vez, de lo que se mueve ahorita en el Callao. No es una cosa chiquita, es una cosa bastante interesante
y que en una segunda etapa seguramente se va a tener una inversión de casi 3.000 millones, según lo que han programado los señores de COSCO Shipping. Ellos tienen su zona, su complejo de ingreso, o sea, no debería haber un conflicto como se tiene en este momento en el Callao, porque van a estar a la carretera, pasan por un túnel debajo de la ciudad y llegan directamente a la zona de los muelles. Sin embargo, como bien se ha dicho, como lo dijo también el ingeniero Cordano, si es que no nos preparamos, porque esto no trabaja solo. Si bien es cierto, acá tengo una zona donde las actividades logísticas, etcétera, pero también hay una población que va a crecer. Hay una gran masa de gente desocupada que se va a mover hacia el norte. Ya no hay espacio, todo está invadido. Entonces, estos pequeños espacios van a ser, digamos, superados en cuanto a la programación por la espontaneidad de la población. Pero la población llega, no tenemos una zona de hospitales, no tenemos un buen hospital para lo que va a ser esta ciudad, no tenemos buenos colegios para atender a toda esa población. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que hacer un trabajo integral, no solamente es una competencia de transportes, sino tenemos que proyectarnos para ver y dotar de todos los servicios que se necesite antes que las invasiones nos ganen. Así que esa es una tarea que creo que en este foro la van a explotar muy bien. Siguiente, por favor. Bueno, ya abocándonos más hacia el Callao, ¿no? Tenemos que, bueno, ya como se ha expuesto en demasía, el Callao es lo que mueve más carga a nivel nacional. Siguiente, por favor. Se atiende con prácticamente 3 concesionarios que ya han incluso expuesto el día de hoy, ¿no? El concesionario de concentrados, que nos ha explicado todo cómo se ha mejorado, cómo trabajan sus fajas. Siguiente, por favor. El Muelle Sur, que está a cargo de todo lo que es contenedores y donde se está empezando justamente estos días el proyecto de ampliación, que lo estuvimos trabajando cuando estaba el señor Patiño ahí en la APN, y que felizmente ya por fin está viendo la luz y ya se está haciendo realidad. Siguiente, por favor. Esta es la proyección, ampliar casi a 900 metros toda la zona de plataformas, ¿no? Con lo cual va a permitir pues, atender no solamente mucho más carga, sino buques mucho más grandes, y eso nos va posiblemente a abrir nuevas líneas navieras que puedan venir con otro tipo de naves, y que no es que Chancay le vaya a quitar, lo va a complementar, porque algunas cosas se van a seguir atendiendo acá, algunas líneas van a salir solamente del Callao, y se va a tener que hacer un trabajo, como vamos a ver más adelante, de trasladar la carga de un puerto a otro. La puedo recibir en un lado, pero tengo líneas que solo salen del Callao, ok, las tengo acá, o si solo salen de Chancay, las tendré que llevar del Callao a Chancay, pero utilizando esa gran carretera, como dijo el ingeniero Cordano, que es el mar. Tenemos ahí, así que tenemos que explotarlo. Siguiente, por favor. Bueno, y el muelle norte, como se le llama, que es el que atiende la carga mixta y que también sabemos que estos días ya está por firmarse la adenda para poder hacer la siguiente etapa que estaba programada y que ha estado esperando justamente que se dispare esta necesidad contractual de superar cierta cantidad de TEUs para poder empezar las nuevas inversiones. Así que vamos a ver en el Callao un gran movimiento, lamentablemente simultáneo, donde vamos a tener en construcción Muelle Sur, Muelle Norte, la línea metro, ¿no? El aeropuerto, o sea, los que se muevan por esa zona, por favor tengan un poquito de paciencia. Siguiente, por favor. Hablando del aeropuerto, como hemos visto, también su área ya ha sido entregada a todas las áreas, que casi llegan a 900 hectáreas más o menos, donde no solamente se está desarrollando la segunda pista, que igual, o sea, lo que nos va a traer es posibilidad de traer todos esos convenios que hemos gestionado y logrado con países como Singapur, que tienen vuelos de primer orden y que no llegan al Perú porque simplemente no había un horario donde atender. Se le decía a un avión de los países top que venga a las 3 de la mañana, definitivamente no van a venir. Pero ahora con la segunda pista vamos a poder organizar mejor. Y felizmente ya se resolvió el problema del terminal. Si era un terminal, eran 2. Para mí podrían mantener el segundo, pero colocándole un túnel entre los 2 terminales que vaya por debajo de la primera pista. Pero bueno, los amigos de los concesionarios son un poquito tacaños y no quieren hacer esa inversión, que le daría mucha sobriedad a nuestro aeropuerto y sería mucho más interesante y funcional. Siguiente, por favor. Y bueno, la línea, como ya se mencionó, la línea 2 de metro, que también va a tener una injerencia directa, por lo menos por ahora,
y más adelante también en el tema cómo vamos a movilizar a la gente que vaya hacia el puerto. La última estación de la línea 2 prácticamente está en la entrada de los muelles, y con eso también nos va a permitir llegar rápidamente a esa zona a las personas que vayan a hacer algún tipo de gestión, que ojalá cada vez sean menos, porque como hemos visto ya toda la digitalización y la utilización de los medios tecnológicos nos permiten pues ya no tener que estar yendo a que nos pongan un sellito, esas cosas que siempre demandaban tener que estarnos movilizando físicamente, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, nosotros encontramos esta problemática en el Callao, ¿no? Una gran congestión no solamente de la carga, sino que generaba pues que una gran cantidad de camiones tengan que estarse movilizando. No había espacios para poder organizar este tráfico, las avenidas quedaban saturadas o cerradas totalmente con los camiones que en un momento se trenzaban tratando de ganarse unos a otros. Ocupaban la vía, les robaban, asaltaban, se generaba pues todo un círculo o los cuidadores que generaban pues toda una mafia de espacios ahí en la zona, y obviamente todo esto hacía más ineficiente todavía los servicios que se daban dentro del puerto. Entonces, no solamente ineficientes, sino que el camión salía, no sabía si iba a estar esperando 6, 7, 8 horas, no sabía cuántas vueltas podía dar en el día, no había una posibilidad de programar. Todo esto ha hecho que, siguiente por favor, o sea, se vea esto soluciones, digamos, un poco rápidas. Como bien dijo Edgar, nosotros hicimos un plan piloto con apoyo de diferentes organismos, incluyendo principalmente la policía, para poder reordenar. Entonces, primero se tuvo que reparar algunas calles que eran un desastre, ¿no? Se tuvo que hacer algunos trabajos internos de cambio de las zonas de ingreso, etcétera. Complementar con el servicio de citas que ya lo estaban trabajando los concesionarios. Siguiente, por favor. Y todo este ordenamiento, reordenamiento y el flujo vehicular junto con la municipalidad y la policía logramos organizar de una manera que pudieran entrar y salir rápido los vehículos y tengan una zona, digamos, aparente de espera. No es la ideal, pero por lo menos servía de solución. Y en ese cuadrito, que es muy importante, se ve, por ejemplo, que de 2 horas y media que demoraban antes del plan piloto, lo bajamos a casi media hora, en el caso de DP World, los contenedores. Carga general de 3 horas bajó a más o menos 45 minutos. Y en contenedores en APM de 2 horas y media bajó igual, casi 50 minutos. Entonces sí, con soluciones fáciles se podía hacer una mejora, pero de una manera temporal que requería un gran esfuerzo de movilizar personal tanto de la APN, del Ministerio de Transportes, de la ATU, y metimos ahí a todos los que podíamos para poder contener a los camioneros y que entren y salgan organizadamente. Ojalá que esto sirva de base para demostrar que sí se puede, y los camiones estaban felices porque ya sabían o tenían una predictibilidad, pero aún persiste el problema de dónde esperan, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, esto es lo que se hizo básicamente, simplemente ordenar las calles, poner las vías, 3 vías de entrada, 1 de salida, porque la salida es mucho más rápida, y con eso se logró pues este ordenamiento que de una manera integral. Siguiente, por favor. ¿Qué proyectos tenemos en perspectiva? Bueno, el primero, como ya se dijo, se hizo la norma, se mejoró, se pulió un poco más la norma de cabotaje para aprovechar esas naves que iban y venían, a veces vacías, o algunos puertos más pequeños que nos permiten no utilizar la carretera, sino utilizar precisamente la gran carretera, que son los 3.000 metros, 3.000 kilómetros de litoral que tenemos. Y con todo esto lo que se ha logrado es que ya desde el 2019 se tengan, y sumando todavía 60 operaciones, ya se han movido varios contenedores, principalmente los que más mueven, por ejemplo, son estas cadenas de ferreterías que están en los moles, ¿no? Que ellos mueven su carga, los mismos moles mueven su carga a través de este cabotaje, principalmente del Callao hacia el norte, hacia Paita, a veces a Salaberry. Se mueve un poco a Pisco, a Matarani y a Hilo. Incluso Hilo, y acá nos faltaría, pero bueno, con Arica también se ha hecho algunos trabajos para poder movilizar carga. Así que poco a poco vayamos asentando esto, porque es una manera también de solucionar el problema con lo que ya tenemos, el mar y los buques que están moviéndose en esa zona, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en lo que es el tema ya propiamente de desarrollo de las vías, como para lo que es los accesos a Lima desde el centro del país para entrar y salir,
se ha venido desarrollando hace muchos años, ¿no? Todas estas alternativas. Esta es la carretera central actual, pero tenemos la carretera que va por Canta hacia Huayllay, ¿no? Tenemos la otra que sale de Huaral a Lacos y llega también a Huayllay, la de Ollonambo que llega más o menos a cerca de Chancay y que va a permitir de alguna manera descongestionar la necesidad de tener que bajar hasta acá. Simplemente utilizas esa carretera y la carga que se vaya a Chancay se bajará por estas, ¿no? Y a la que tenga que venir acá. Y la que viene del sur utilizará esta carretera central actual, pero también, siguiente por favor, la nueva carretera central. La nueva carretera central es un eje muy importante. Acá está el proyecto original que presentó el gobierno regional de Junín, que tenía varios túneles, y a esto se licitó de gobierno a gobierno. Los franceses han trabajado y han dicho que dentro de esta franja ellos van a estudiar, están reestudiando el trazo para poder hacer el nuevo trazo de la carretera central, que tiene dos elementos que me parecen importantes. Una, están respetando la zona de entrega, porque también la discusión de que debía venir por el sur y que no sé qué, pero solamente era trasladar el problema de la carretera central a la Panamericana Sur. No tiene sentido. Tenemos que llegar a donde va la carga, y la carga va al Mercado Santa Anita o al Callao. Así que no debemos salirnos de eso, y me parece muy bien la evaluación que han hecho los franceses. Siguiente, por favor. Y bueno, la complementaria de esto es la Ramiro Prealé, que nunca se han visto juntas, pero felizmente se están viendo juntas. Si no conectamos la nueva carretera central con la Ramiro Prealé, no hemos hecho nada. Así que me parece muy interesante, sobre todo por una cosa. Nosotros tenemos ya un primer tramo de la Ramiro Prealé, tenemos ya terminado, un segundo tramo que está a medio construir y que se hizo famoso con la inundación de Carapongo, pero este tramo no se termina porque falta entregar el tercer tramo. Y en el tercer tramo hay 3 problemas de expropiaciones que son imposibles: la central hidroeléctrica, el colegio mayor y un club, no sé qué cosa que hay por ahí. Pero si nosotros vemos el nuevo trazo de la carretera central, entra por acá o por acá. Si es que logra entrar por acá y empalmar con la Ramiro Prealé, ya no necesito el tercer tramo. Y como nuevamente hemos hecho en el pasado nuestras concesiones mal hechas, si no le entregabas el 100% de los terrenos, la empresa concesionaria no tenía la obligación de hacer las inversiones. Entonces, lo que se quejan de los peajes, que tienen la plata, que no hacen nada, sí, pues no hacen nada porque el contrato está así. Entonces, como no se les entregó esto, ellos no han terminado esto. Pero si nosotros logramos entrar con la nueva carretera central, ese tramo ya no se necesita, ya es inútil, y podemos hacer una reducción de meta. Y ahí sí los obligamos a que terminen el tramo para lo que estamos pagando peaje hace bastantes años. Así que es importantísimo que de una vez consolidemos esto, ¿no? Como Lima, no se lo he escuchado a ningún candidato, pero ojalá que ellos lo encabecen, que entiendan cuál es la solución, porque encima la concesión es de Lima Metropolitana. Y también aprovecho para contestar la pregunta que hizo el ingeniero Cordano: ¿por qué la línea amarilla llega hasta casi la Fawcett? Porque ahí se acaba Lima. Y de ahí para allá es Callao. Y como no se podían ver los alcaldes, por un tema político absurdo, no se hizo como se debía hacer. La línea amarilla debería llegar hasta los muelles. Debería. Y ese intercambio vial debería hacerlo el concesionario. Pero como no se puso, y como ya se les dio el lomo fino, y ahorita ya les toca hueso, ya no quieren. Quieren que el Estado lo haga. Pero el Estado no debería hacerlo, debería hacerlo el concesionario, para eso cobra. Sí. Bueno, otro proyecto es el anillo vial periférico, que también está concebido para poder, ¿no?, rodear Lima, pero que lamentablemente ya está quedando chico, porque ya cuando lo construyan, esto ya va a estar dentro de la ciudad, va a ser una vía urbana más, y que, bueno, nos saca desde la zona de 200 millas, por medio de un túnel nos lleva a San Juan del Lurigancho, otro túnel nos saca hacia la zona del río Rímac, y regresamos hacia la circunvalación. Este proyecto, que también está dando vueltas y vueltas, parece por NBs que ya va a salir de proinversión, ya están terminando la estructuración, posiblemente hacia el primer trimestre del próximo año ya tengan todo listo. Si es que solo sigue el proponente, se adjudica y empiezan a construir. El gran problema son las expropiaciones de las entradas de los túneles y toda esta zona de acá. Porque el resto son vías que más o menos existen, pero ese tramo central tiene 2 problemas: que nunca se ha podido determinar cuántas personas viven en esa zona, no afectados, porque nadie se ha afectado por una obra, todos se benefician, el valor del predio sube. Entonces,
Estos de acá es un gran problema. Y después vamos a tener, como les dije, el gran problema de toda esta zona central. Ojalá que se pueda sacar, si es que no hay más interesados, empieza a mediados del próximo año, si es que hay terceros interesados y se va a un concurso, por lo menos va a demorar un año más. Esperemos. Siguiente, por favor. Bueno, la otra gran vía que ya ahora sí se vuelve más necesaria es la que nos saca desde la zona de Pucusana y nos lleva rodeando todo Lima hasta, este es más o menos el anillo vial, nos lleva hasta la zona de Ancón. Ese es el proyecto que ya tenemos que empezar a trabajar porque son estos proyectos, por el monto de inversión y la complejidad que tienen, demoran de 10 a 15 años. Ahorita no se siente tanto, pero dentro de 15 años esto ya va a ser imprescindible y no podemos esperar en 15 años cuando ya estamos con el agua hasta la nariz. Siguiente, por favor. Bueno, ya cerrándonos más en lo que es el Callao, ¿qué se está trabajando? Siguiente, por favor. Bueno, en el Callao lo que nosotros estábamos viendo es que necesitamos un espacio, siempre hemos necesitado, y felizmente se ha podido llegar a un acuerdo con la Marina, también la gestión acá de don Edgar Patiño con sus amigos de la Marina, pudimos lograr que nos cedan un primer espacio dentro de lo que ellos tienen, que no lo están utilizando, para poder ahí generar la zona de antepuerto. Un poco más chico, pero que nos sirve bastante porque los camiones, como digo, van a funcionar en un par con la zona de Ancón, donde va a haber gran cantidad de camiones, y otra cantidad de camiones pueden esperar acá en esta zona. Igual, con las mismas características, este antepuerto simplemente va a ser casi una zona de espera, de estacionamiento, y que está más o menos contigua a la parte de Petroperú, dentro de las instalaciones actuales de la Marina, y que son ahorita más o menos 8 hectáreas. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, si nosotros vemos hacia el futuro, trabajando, bueno, acá me faltaría complementar con lo que es Pisco, ¿no? Toda esta zona logística va a ser Pisco, Callao, Chancay. Entonces, para eso necesitamos definitivamente tener la periurbana, el anillo vial por cuestiones locales simplemente, y los trenes de cercanías que tienen que estar llegando a Ica y hacia Barranca. De esa manera, y bueno, y con el Parque Raimondi funcionando, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a tener cómo se va a operar la logística en la zona central del país. Pero como les digo, lo ideal sería tener también los trenes desarrollados a través del actual ferrocarril central, bajar hasta el tren de Marcona a Andahuaylas y complementar hasta la zona de Las Bambas y por ahí salir al Cusco, Arequipa y salir a Matarani. Ese es el sueño que por lo menos como ingeniero yo tengo que algún día suceda, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y dentro de lo que es el propio Callao, el compromiso de la Marina ha sido ceder todo el espacio que ellos tienen y ellos se van a trasladar a la zona norte del río Rímac, y dentro de estas 80 hectáreas más o menos vamos a poder desarrollar otra zona de actividades logísticas que se van a concesionar. O sea, había un miedo de los amigos de Asport de que iba a haber una competencia. No, esto es complementar, porque ellos se quejan de que no hay espacio. Bueno, ahí está el espacio, y el Estado lo único que va a hacer es darle las facilidades, preparar los terrenos como deberíamos hacer siempre, o sea, nosotros hacer el desarrollo urbano de la zona y entregárselo, ¿no?, mediante alguna concesión, subasta o X forma, a el privado para que el privado lo explote. No es que el Estado va a entrar a explotar. Entonces, este es Muelle Sur, Muelle Norte, la actual zona de muelles, y complementado con esta zona donde está la Marina, ¿no?, con actividades logísticas. Ellos solamente se quieren quedar con el CIMA, agrandándolo para atender a naves de mayor tamaño, porque definitivamente a mayor movimiento han visto que ese va a ser un buen negocio, lo cual me parece correcto también. Y bueno, esta es la forma como se supone que va a funcionar hacia adelante, con todos los componentes que se pueden tener en esa zona, incluyendo la zona logística del aeropuerto Jorge Chávez, porque la carga aérea también es un tema que no exportamos en el país. Es 1% lo que se mueve vía aérea, cuando en otros países el porcentaje es casi de 10%. Siguiente, por favor. Y bueno, los componentes del antepuerto van a ser los mismos: estacionamiento para casi 800 vehículos. Siguiente. Y bueno, las conexiones que vamos a tener que tener a través de la gambeta, vamos a llegar a toda la zona actual del primer antepuerto, a la zona de los muelles y a la zona de actividades logísticas. Siguiente. Y bueno,
una cosa que se quedó pendiente, que lamentablemente por cuestiones de tiempo no se ha podido incluir dentro de lo que es las adendas con DP World o con APM Terminals, es que el tren llegue hasta los muelles. Esa es una tarea pendiente, hay un compromiso, pero que por cuestiones de tiempo, porque una adenda demora bastante y les iba a paralizar las inversiones que querían hacer, lo han dejado para después. Ojalá que se dé ese después en algún momento, porque esto es lo que debemos lograr hacia el futuro para poder tener un mejor desarrollo de todas las actividades logísticas que se puedan generar a través de los diferentes puertos, como digo, y principalmente en este par portuario de Chancay y Callao. Y creo que esa es la última. Muchísimas gracias.